Soy el doctor Jorge Leguizamón, cardiólogo intervencionista y jefe de los servicios de Clínica Bastarrica, Sanatorio Santa Isabel y Franchín. A propósito de celebrarse el Día Mundial del Corazón el 29 de septiembre, nos hemos reunido con EMECLAR para conmemorar y además analizar cómo nació el Día Mundial del Corazón y hacer algún paneo, tal vez un poco superficial, salvo algunos aspectos ligeramente más profundos, de cuál es la cardiología desde el punto de vista de prevención de afecciones como las coronarias, por ejemplo, o tratamientos más avanzados, sean con medicación vía oral o percutánea, o intervenciones mecánicas como lo es la angioplastia coronaria. En 1999, la Federación Mundial del Corazón, junto con la Organización Mundial de la Salud, anunció el establecimiento del Día Mundial del Corazón. La idea de este evento anual fue concebida por el doctor Antonio Vallés de Luna, presidente de la Federación Mundial del Corazón. Ese día se celebró originalmente el último domingo de septiembre. La primera celebración tuvo lugar el 24 del mismo mes del año 2000. Actualmente el Día Mundial del Corazón es una celebración que se lleva a cabo el 29 de septiembre de cada año y que tiene como objetivo aumentar la conciencia pública sobre las enfermedades cardiovasculares, incluida su prevención y concientización sobre su impacto global. Las enfermedades cardiovasculares son la causa más común de muerte a nivel mundial. A principios de la década del 2000, aproximadamente 17 millones de personas en todo el mundo morían anualmente por enfermedades cardiovasculares. Al día de hoy, este número ascendió a 18.6 millones. La mayoría de estas muertes fueron el resultado de una enfermedad coronaria o un accidente cerebrovascular. Junto con el Día Mundial del Corazón, también se celebran carreras, caminatas, conciertos, eventos deportivos, de recaudación de fondos, chequeos médicos gratuitos y otras actividades que tienen un impacto positivo en la salud pública y la conciencia de salud en general. Los programas educativos diseñados para involucrar al público son una parte importante del Día Mundial del Corazón. Más de 90 países participan en la celebración cada año y como resultado de estos esfuerzos internacionales, este día ha demostrado ser un método eficaz para difundir información sobre la salud cardiovascular. Podemos preguntarnos cuáles son los factores de riesgo más importantes que puedan ocasionar enfermedades cardiovasculares. Vale la pena hacer una mera revisión y puntualizar que existen dos tipos de factores de riesgo. Hay factores de riesgo que no podemos modificarlos. Los no modificables, por ejemplo, son la edad, el sexo, los factores hereditarios, en tanto que aquellos que son los que más nos interesan, que son los modificables, son la diabetes, la hipertensión arterial, el colesterol alto, tabaco o consumo de cigarrillos, la obesidad, la inactividad física y otros. Deberíamos preguntarnos si se pueden prevenir los infartos. Sí, por supuesto, el infarto de miocardio se puede prevenir con varias medidas que iremos nombrando a continuación. Lo más simple, una alimentación adecuada, equilibrada, suficiente. Realizar actividad física de forma frecuente, esto que es muy importante y que tanto nos aqueja, que es la reducción del estrés emocional, así como el control estricto de los factores de riesgo antes mencionados: hipertensión, diabetes, colesterol y consumo de tabaco. ¿Cuáles son
las señales de aviso de un ataque al corazón, de un infarto, de un preinfarto o de angina de pecho. Existen múltiples signos y síntomas que pueden advertir un ataque al corazón o infarto. Entre los principales se encuentran el dolor típico, anginoso, opresión o sensación de opresión en el pecho, preferentemente del lado izquierdo, con irradiación hacia la muñeca del brazo del mismo lado. Pero no solamente en ocasiones no hay dolor, sino otras manifestaciones, como puede ser sensación de falta de aire intensa, o náuseas o vómitos, sino que el dolor podría localizarse en muñeca izquierda o en ambas muñecas, irradiarse hacia el cuello, epigástrico, o sea, en la zona donde ubicamos el estómago, y confundirse con gastritis o un dolor similar, y de esta manera desconcertarnos por sus características. Resulta imperioso en esta situación hacer un electrocardiograma como algo elemental y primario para determinar si hay algún cambio compatible con alteraciones coronarias. Si bien en algunas oportunidades el electrocardiograma es normal o tiene pocas alteraciones y el infarto está empezando a desarrollarse. En otras ocasiones, el dolor del infarto puede comenzar de una manera discretamente leve o moderada y no inferirse directamente como el dolor de un infarto de miocardio. En esa situación también podemos prevenir que exista una evolución de dolor leve a dolor moderado y luego dolor intenso con sensación de falta de aire, por ejemplo, en el transcurso de una hora. Esa hora de transcurso de dolor, que empezó siendo leve y continuó siendo intenso, resulta fundamental para el tratamiento, ya sea con medicación por vía endovenosa o el tratamiento más apropiado de un infarto de miocardio, que es la angioplastia del vaso responsable. Cuando digo vaso me estoy refiriendo a una de las 3 arterias principales del corazón, que fisiopatológicamente o como causa se debe a que se tapa una de esas arterias, generalmente por un coágulo o trombo, que es lo mismo en última instancia, y deja sin circulación a una parte importante del corazón que se va necrosando o, dicho de otra manera, sus células van muriendo progresivamente. ¿Por qué entonces esa hora es tan importante? Porque a medida que pasa el tiempo, no es lo mismo una hora que 6 horas de transcurso de dolor, se van muriendo las células. A las 6 horas es muy probable que el infarto tenga un tamaño importante, grande y provoque insuficiencia cardíaca. En tanto que dentro de la primera hora, ese infarto muy probablemente sea leve, el paciente se recupere perfectamente y su corazón en sí, su principal cámara, que es el ventrículo izquierdo, no modifique su función, vital para que el paciente siga cumpliendo con todas sus actividades. ¿Qué es un cateterismo cardíaco o una coronariografía o una angioplastia coronaria? Que son términos que se manejan habitualmente y no siempre se conoce su significado con precisión. Me refiero entre aquellos que no son médicos. Cateterismo es simplemente introducir una sonda de características muy delicadas y de aproximadamente 2 metros de largo en cualquier arteria o vena del organismo. Se puede cateterizar el corazón, pero también se puede cateterizar una pierna o un riñón
o ambos, o el cerebro, etcétera, etcétera. Coronariografía es el cateterismo de las arterias coronarias para ver si tienen alguna arteria tapada. En este caso, si el infarto está provocado por una arteria tapada. Y la angioplastia, en este caso también, sería encontrar la oclusión, o sea, la oclusión del vaso fundamental o de la arteria fundamental, que no permite avanzar a la sangre oxigenada hacia el resto del corazón, poner un stent a manera de rulero, imagínense de 2 milímetros y medio, 3 milímetros o 4 milímetros de diámetro, liberarlo y restablecer así la circulación y detener el infarto. Cuanto más precoz, y reitero lo mismo porque esto es fundamental, cuanto más precoz es el tratamiento, mejor va a ser la evolución del paciente. Es muy importante incluso que el paciente empiece a tratarse en su domicilio, que llame a un sistema de emergencia, que ese sistema de emergencia tenga por lo menos un electrocardiógrafo, que el cardiólogo desde el domicilio empiece el tratamiento y avise a la institución para que preparen el sitio y la tecnología con la cual se va a efectuar la angioplastia en caso de ser necesario. Es sumamente importante que cada paciente tenga su propio cardiólogo de cabecera. Eso es vital, porque tratado el infarto con una angioplastia o de la manera que fuere, su seguimiento en los meses y años subsiguientes es muy importante para detectar la posibilidad de sufrir otro evento cardíaco o simplemente para mejorar su estado clínico. Las mismas medidas que tomamos en general en un paciente que no padece patología alguna deben ser tomadas en un paciente con más énfasis que padecieron un infarto. Por ejemplo, el ejercicio físico es fundamental. Deberá ser regulado por su cardiólogo porque no es lo mismo un paciente que egresa del hospital con algún grado de insuficiencia cardíaca todavía y un corazón con bastante deterioro que un paciente con poco deterioro cardíaco, función normal, lo que nosotros llamamos fracción de eyección normal, que puede realizar una actividad física exactamente igual a la de un paciente sano. La American Heart Association recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad física. Lo habitual en nuestro medio, en nuestro país, es al menos caminar durante media hora, 3 o 4 veces por semana. ¿Cuáles son las patologías cardíacas más frecuentes que afectan a mujeres y hombres respectivamente? Las patologías, de acuerdo a su frecuencia de presentación, son las mismas, similares, para hombre y mujer. Infarto de miocardio, como ya lo mencionamos, accidente cerebrovascular, que es la migración de un pequeño coágulo hacia el cerebro que provoca un infarto cerebral pequeño, pero de gravedad. La incidencia es similar en mujeres y hombres y tiene una importancia fundamental. La enfermedad de arterias periféricas, la fibrilación auricular, las enfermedades de la aorta y las enfermedades de las válvulas cardíacas también son de igual incidencia en hombres y mujeres. Sin embargo, no es infrecuente que se le dé menos importancia al tratamiento de la mujer en su edad activa, es decir, premenopáusica, que se le dé menos importancia en cuanto a los controles habituales que hemos mencionado, que no se le recomiende las mismas
recomendaciones que se le efectúa al hombre habitualmente, con respecto a actividad física, con respecto a estudios para el control de la diabetes, la hipertensión arterial y fundamentalmente el peso. La mujer es propensa a la diabetes y frecuentemente no es detectada. Y sabemos que los pacientes con diabetes tienen mayor probabilidad de tener un accidente tipo infarto, como lo mencionamos, o accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares en general en diferentes sitios del organismo. Y lo importante es que al no diagnosticarse una patología determinada y dejarse o permitirle evolucionar en años o en meses, cuando se presenta ante el médico el paciente, en este caso la paciente, con una diabetes de larga data y un infarto de miocardio o angina de pecho, la enfermedad es más severa, de más difícil tratamiento, más complejo y muy probablemente con mayor mortalidad. Por eso es que cada vez más se enfatiza con los controles específicos que debe llevar adelante la mujer. Fundamentalmente, repito, la pesquisa de la diabetes y su tratamiento, la hipertensión arterial, la obesidad, el colesterol y la actividad física rigurosa. Debemos tener en cuenta, por último, con respecto a la mujer en sí, que a sus 50, 55 años se ve privada o reducida su actividad hormonal, me estoy refiriendo a los estrógenos. Y los estrógenos son un protector del colesterol, es decir, generan colesterol bueno y menos colesterol malo. Esta relación se invierte después de la menopausia al reducirse significativamente el efecto hormonal. Esto resulta fundamental en la atención cardiológica y clínica en general de la mujer con más de 50-55 años y de privación hormonal. Frecuentemente se confunden los términos enfermedad cardiológica y enfermedad cardiovascular. En realidad, la enfermedad cardiológica está incluida dentro de un concepto más amplio que es la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardíaca está localizada en el corazón, puede ser la afección o sus arterias coronarias, o de válvulas, o de la estructura en general del corazón. En tanto que las cardiovasculares se refieren no solo a las afecciones cardíacas en sí, sino también a las vasculares de distintos organismos. Por ejemplo, en pacientes diabéticos es muy frecuente que las afecciones coronarias, que un infarto o una angina de pecho, se asocie también a patología de las piernas, de miembros inferiores, y que esa patología en una de esas resulte más severa que la patología coronaria en sí. No es lamentablemente infrecuente la amputación en pacientes diabéticos por arteriopatía muy severa de miembros inferiores. Esto lo vemos con alguna frecuencia. También puede localizarse en otros vasos. Otros vasos son las arterias cerebrales, como lo hemos mencionado en otra oportunidad, las arterias de riñón, los aneurismas o dilataciones de la aorta, que son de origen aterosclerótico, y otras localizaciones que son menos frecuentes, como las patologías venosas relacionadas con el corazón, de venas grandes, con coágulos profundos y que pueden dispararse y afectar el pulmón o ambos pulmones. Según recientes publicaciones referidas al COVID-19 y la salud cardiovascular,
Los pacientes con enfermedades cardiovasculares se encuentran dentro del grupo de mayor riesgo para coronavirus. Se ha reconocido que las personas portadoras de enfermedad cardiovascular son más vulnerables al COVID-19. No existe un tratamiento específico, ya que este derivará de la patología de base y de su tipo de presentación. Siendo así, la única recomendación es que se mantenga la medicación para su enfermedad, que ésta no sea suspendida bajo ningún concepto y ante cualquier síntoma de alerta, realizar una consulta oportuna con el servicio de emergencia y con su cardiólogo de cabecera. Está además decir que se deben mantener todas las medidas ampliamente divulgadas como la higiene de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social. La Sociedad Argentina de Cardiología efectuó el primer registro argentino de complicaciones cardiovasculares en pacientes con COVID. El 15.3% de los pacientes con COVID, según este estudio, presentaron complicaciones cardiovasculares. Esto evidencia la necesidad de una observación, diagnóstico y tratamiento muy fino, muy afinado en pacientes con COVID y fundamentalmente si tiene antecedentes de enfermedades cardíacas previas. También la Sociedad de Cardiología, en otro estudio paralelo, halló que pacientes vacunados en una proporción mínima, 10 u 11 por millón de pacientes vacunados, presentaron una miocarditis o inflamación del músculo cardíaco sin ninguna consecuencia fatal en ese grupo analizado. En cuanto a los chequeos cardiovasculares, el chequeo habitual y la frecuencia dependerá si se trata de un control de rutina en una persona sin enfermedad cardiovascular, el cual deberá ser una vez por año en varones mayores de 40 años de edad y mujeres mayores de 45 años de edad. Si se trata de una persona portadora de enfermedad cardiovascular, quedará a consideración y criterio de su cardiólogo de cabecera. Soy el doctor Jorge Leguizamón, cardiólogo intervencionista, y junto a M. Clar celebramos un nuevo Día Mundial del Corazón.